adhesión que eran más empresariales, digamos. Meli, te hago una preguntita. ¿Qué ejemplos podés darnos de contratos de adhesión? Cualquiera, yo creo que cualquiera de trabajo es más o menos un contrato de adhesión porque, o sea, es como que la empresa necesita esto y con este sueldo y todo así, y si Sí, pero pará, no, el gobierno no lo acepta, ¿cómo? no, está mal lo que decís, te explico por qué. Contrato de adhesión se rigen por las reglas del Código Civil y Comercial. El contrato de trabajo tiene su propia normativa, su ley de contrato de trabajo. Y además, el trabajador puede negociar cuestiones con el empleado. Por ejemplo, el tema de cuándo tomarme las vacaciones, también, por ejemplo, no el sueldo, obviamente. Pero Claro, llegamos, claro, vos pedís un aumento de sueldo, te lo pueden llegar a dar. Entonces, no es un contrato de adhesión. Un ejemplo de contrato de adhesión es el contrato de seguros. eh, Ahí lo que dice Zaira también, el tema de las obras sociales y el tema de las prepagas que te dicen cuáles son los prestadores y no podés negociar nada. O sea, los claro. contratos de salud, los contratos de seguros son de cabeza contratos de adhesión. Vieron que uno ni siquiera, o sea, son formularios que uno firma, ni siquiera son contratos como un contrato de locación, nada que ver. Los contratos de tarjetas de crédito con los bancos también, ¿no? Cuando se encajan todas las tarjetas de crédito, ¿sí? Los contratos también con empresas como Netflix, donde uno establece, no puede negociar nada, como bien lo decías Aire ahí, o sea, uno contrata el servicio y como decías vos, Meli, si te va bien y si no, chau, te vas con otro, vendrá otro. Entonces, los Claro. contratos de seguro, tarjetas de crédito, empresas como las plataformas que tenemos nosotros, son contratos de adhesión, donde uno tiene que aceptar con telefonía celular lo mismo. Yo acepto las condiciones y si no, me iré a otra compañía. ¿Sí? Con el tema de cablevisión lo mismo, ¿sí? Son contratos de adhesión en donde no rige la libertad de contratación. Uno establece, son cláusulas predispuestas. Las acepto y si no, me voy. Muy bien, seguimos. Sí, sí, yo ya terminé, así que sigue Tatiana. Muy bien, seguimos entonces. Perfecto. Yo voy a hablar sobre los elementos esenciales del contrato, que son justamente son cuatro. Voy a comenzar con el consentimiento, que el consentimiento refiere a que es el acuerdo de voluntades de dos partes en las cuales se ponen de acuerdo para poder acordar lo que es lo que indica el contrato, básicamente. Para esto tienen que ser, las personas no tienen que tener ningún tipo de vicios, tienen que ser libres y conscientes y obviamente capaces para poder acordar dicho contrato, valga la redundancia. Dentro de esto tenemos tres artículos, que está el 971, que habla sobre la formación del consentimiento, que es en la cual damos por hecho que consciente el, sería el que acepta, podría decirse, perdón si se me estoy haciendo lío, em, por medio de, no sé, firmar el contrato o por alguna conducta que indique que acepta lo mismo. Como por ejemplo podría ser, no sé, si una empresa ofrece trabajo a alguien, le da un contrato para que lea todo, lo evalúe, si la persona acepta, lo firma, se le entrega y a ella demuestra que aceptó por ese lado. Y en el caso, por ejemplo, con la conducta, podríamos ir más por el lado de un, no sé, un supermercado, una persona va a comprar, elige sus productos, los lleva a la caja, los paga y ya al llevarlo a la caja, pagarlos, ahí está dando una conducta de que acepta un contrato que sería referencia más a lo que es compra-venta, como para explicarlo de otra manera. Después tenemos lo que es la oferta, que sería el artículo 972, que habla de lo que el que ofrece el bien o el objeto, una vez que lo ofrece, ahí se da como por obligado todo lo que él dispone o aclara en dicho contrato. Y después por el otro lado está el artículo 97, creo que 978, que es la aceptación, que es cuando el que acepta dicho contrato eh, expresa su plena voluntad de que lo aceptan, valga la redundancia. Después tenemos por el otro lado lo que sería el objeto, que sería el bien o la cosa o el hecho que se ofrece en el contrato que se dispone. Y después tenemos los dos artículos, que está el 1003, que habla de disposiciones generales, que acá lo que indica que el objeto tiene que ser determinado, posible e ilícito, debe ser susceptible de valoración económica,
Y por el otro lado tenemos el artículo 1004 que habla sobre los objetos prohibidos. En este caso menciona todo lo que no se puede llegar a ofrecer en el contrato. Por un lado, no sé, podría ser lo que es drogas, un contrato para hacer un delito o un contrato, no sé, para venta de órganos, o sea, para irnos más a lo que es extremo. Son hechos que son imposibles o prohibidos por la ley, que también son contrarios a la moral o al orden público. Muy bien, Bien, está excelente la exposición. Aclaro una cosita sí, para vos y para todos tus compañeros. Ustedes por definición ¿quién fue? Meli primero, que dijo que es un contrato y empezó diciendo es un acto jurídico. Con lo cual, sí, si es un acto jurídico, la parte esta del objeto se aplica a todo lo que vimos de acto jurídico. O sea que cuando estudien acto jurídico ya van a saber el objeto de un contrato. O sea, no lo ok, estudien, lo estudian una vez y ya lo sacan. ¿Se entiende? listo, ok. Lo que muy bien dijo Tatiana, pero en definitiva el objeto del contrato son las mismas características que el objeto de un acto jurídico, porque un contrato es un acto jurídico. Cuando estudien lo del acto jurídico, cuál es el objeto del acto jurídico, ya van a Ya saber se da tener por hecho. estudiado lo que es el objeto de un contrato, que está muy Ah, ok, bien lo ok, que dijiste vos, impecable, seguimos. dale, gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre la forma, que sería el tercer elemento esencial. En este caso, la forma habla del, ¿cómo decirlo?, del contexto que tiene que tener el contrato. O sea, no todos los contratos en sí tienen una forma específica. Hay algunos que sí o sí por ley tienen exigido el formato de cómo debería hacerlo. Por ejemplo, un testamento por ley tiene como un formato el cual debería estar de tal manera. Después lo que es contratos de, no sé, compra o venta o para contratar a una persona, si bien se puede hacer por escrito, no tiene como un formato de cómo debería 100% estar armado, podría decirse. No, no es que, no sé si expliqué bien, pero que sí. Después tenemos, bueno, el artículo el 10.015, perdón, que habla sobre la libertad de formas, que casi la mayoría de los contratos tienen la posibilidad de esto, justamente de tener una libertad de formas, excepto los que mencioné que son ya por ley, por ejemplo, el testamento, o los que tienen que ser sí o sí por un escribano. Muy bien. Y después está el artículo 1016, perdón, que habla sobre las modificaciones al contrato. Perdón, Tanto Tatiana, el, te interrumpo un sí, segundito. Con respecto a la libertad de formas, ¿puede haber sí. un contrato verbal, por ejemplo, que se te ocurra, que no sea por escritura pública, por instrumento privado, libertad de formas? ¿Puede haber alguno verbal? Sí, podría ser, por ejemplo, el de arrendamiento, por ejemplo, podría ser, o sea, lo ideal es que no, pero se puede como ofrecer, no No, sé, pará, hay un error ahí. Arrendamiento es lo que nosotros conocemos como locación. Hoy en día el contrato de locación sí o sí es por escrito. Un ejemplo de un contrato verbal, chicos, es cuando ustedes van a comprar un libro, van a comprar a la facultad o para tomar en el recreo. La compraventa de mostrador, eso que yo voy, compro un libro, compro una gaseosa, compro un sándwich, hay un contrato de compraventa, un vendedor y un comprador, y la forma es verbal. Che, ¿cuánto sale? Sale tanto, te entrega la mercadería, pagás y te vas. Eso también es una forma, pero es verbal. Eso es otro tipo, como para que vean cuando hablas de libertad de formas, que en general todos los contratos que nosotros vemos acá son por escrito, o sea, son escritos. Algunos por instrumento privado, otros por instrumento público, que es la escritura pública. Pero también existe la libertad de forma en cuanto a la forma verbal. El más común es la compraventa de mostrador. Cuando vos vas, comprás en un kiosco, eso es la forma verbal. ¿Sí? Bueno, seguimos, muy bien. bien, con respecto al artículo 1016, que habla sobre las modificaciones al contrato, o sea, la misma manera que lo que se rige para generar el contrato en sí, va a regir para lo que serían modificaciones que se tuvieran que realizar en un caso que sea necesario. Después, bueno, continuaría lo que sería la causa, que la causa hace referencia al por qué se celebra este contrato, es un razón o motivo, podría decirse, para llevar a cabo esto. Debe ser lícito y real, y tenemos después lo que es el artículo 10.013, que habla de la necesidad, que eso quiere decir que si falta lo que sería la causa, el contrato puede ser no nulo, o sea, pierde su validez, podría decirse.
y se puede extinguir el mismo también. Por ejemplo, si no sé, se hace un contrato para una prestación de servicios y los servicios no están, no existen, ese contrato se puede anular, o la compra-venta de un inmueble ilícito, o sea, que se compra para hacer algo ilícito también, ese, ese contrato se podría anular en ese caso. O sea, como que sí o sí tiene que haber, o sea, tiene que tener una causa. Si no hay una causa, el contrato pierde la validez. Después tenemos lo del artículo 1014, que habla sobre causa ilícita, que bueno, ahí justamente lo que había mencionado antes, que si hay una causa ilícita para este contrato, directamente pierde es un contrato nulo, se anula por completo. Por ejemplo, esto que había mencionado, y que si una persona lo alquila para hacer algo ilegal, no sé, yendo muy al extremo para fabricar droga, eh, directamente, si esto se conoce, pierde la validez del contrato y obviamente a la persona le quitan directamente todo lo que, no sé, la locación, y no le dan ningún reitero ni nada en ese caso. Bueno, con respecto a los cuatro elementos esenciales, yo terminaría, así que continuaría mi compañero con lo que sigue. Hola, ahora sí. Yo voy a dar la parte de los efectos de los contratos. Ahora sí. Primeramente, los contratos siempre tienen efectos entre las partes contratantes y no lo tienen con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Algunos ejemplos de contratos que pueden incluir a terceros podrían ser una madre que contrata un seguro de vida a cierta empresa en favor a su hijo, por ejemplo, y el hijo sería el tercero que no firmó nada, pero el contrato lo alcanzaría igualmente. Y otro ejemplo podría ser un acreedor que transfiere su derecho a cobrar una deuda a un tercero sin necesidad de firmar nada con el deudor. Así que eso. Una vez perfeccionados los contratos, o sea, que el contrato se concreta y las obligaciones pasan a ser exigibles para las partes, comienza la parte de los efectos y el primer caso es el del cumplimiento. Cuando se realiza el pago de las obligaciones que de él emergen, extingue el contrato, produciendo la liberación del deudor o deudores. Esta es la forma normal de extinción de los contratos, pero con respecto a las formas se lo da a mi compañera ya es- más tarde, más adelante. Y en los contratos bilaterales, una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase haberlo cumplido o ofrecerse a cumplirlo o si su obligación es a plazo. Ejemplo de esto puede ser un contrato de compra-venta, donde el comprador no puede exigir que se le entregue el producto si él no ha pagado primero o al menos no ha demostrado estar dispuesto a hacerlo. Esta regla busca que haya equilibrio y buena fe entre las partes. Después, el otro caso sería el del incumplimiento, que es cuando una de las partes no hace lo que se comprometió a hacer, hablamos ya de incumplimiento. El incumplimiento primero debe probarse, así como debe probarse que éste es imputable al deudor, es decir, que efectivamente fue su culpa y no por causa externa. Una vez probado ambos puntos, el deudor incumplidor o moroso es responsable por los daños y perjuicios de su incumplimiento. Hay dos posibles formas sobre el actuar del deudor. Serían cuando el deudor actuó con culpa, es decir, sin intención de dañar, pero con negligencia o por descuido, debe indemnizar solo los daños inmediatos y necesarios, o sea, los daños directos e inevitables. Un ejemplo sería si alguien no entrega un producto a tiempo por no organizar bien su logística, deberá cubrir entonces el daño directamente causado por ese retraso. Otra forma es cuando si se actuó con dolo, es decir, con intención de dañar o en plena conciencia de que iba a incumplir. Entonces la indemnización ahí será mayor y incluirá tanto los daños inmediatos como los daños indirectos pero previsibles, o sea, las causas mediatas y previsibles. Por ejemplo,
si una empresa decidió no entregar los productos para perjudicar a sus clientes y beneficiar a un competidor, ahí estaríamos hablando de un caso de dolo y deberá responder por un daño mucho más amplio. Y de ahí vendría la parte de extinción de los contratos, que eso lo da mi Sí, compañera. yo sigo. Ah, compañera, perdón. Bien. Eh, yo voy a empezar hablando de los modos de extinción de los contratos, que tenemos por una parte el cumplimiento de las obligaciones que del margen, que sería el pago, que sería lo normal, y después por otra parte tenemos los modos anormales. Primero tenemos la imposibilidad de cumplimiento, que puede ser por un caso fortuito o una fuerza mayor. Por otra parte tenemos la rescisión bilateral, que es el acto jurídico justamente que carece de retroactividad, salvo la estipulación del contrario, y no afecta a los derechos de los terceros. Es decir, si llega a haber un tercero, sigue todo igual, no pasa nada. Un ejemplo puede ser un contrato de arrendamiento. Después tenemos la revocación, que es el acto jurídico unilateral, que después esto se va a explicar, que es aplicable a la donación y al mandato, que deja sin efecto al contrato en virtud, es decir, se deja de regir el contrato, de una causa prevista por la ley. Un ejemplo puede ser la revocación de una donación por ingratitud del contrario, es decir, que ya no rige más, se revoca el contrato por completo. Después, por último, tenemos la resolución, que tiene como causa un hecho posterior a a la celebración del contrato y que ya ha sido previsto por la ley o contractualmente. Tiene efecto retroactivo y vuelve las cosas al estado anterior antes de la celebración del contrato. Y no afecta a los derechos adquiridos a títulos onerosos, que después también se explica, por terceros de buena fe. Un ejemplo justamente puede ser una resolución por incumplimiento. Es decir, ya se había pactado algo, no se cumplió, entonces se aplica la resolución. Se extingue el contrato de modo normal. Perdón, Matías, Sí, bien la explicación. Una aclaración. La resolución hay algo en los contratos cuando uno celebra un contrato eh, que se le pone se agrega, una de las cláusulas es cláusula penal. Una cláusula penal establece como uno de los recaudos de que si una de las partes no cumple, las partes acuerdan dejarlo sin efecto. Ese dejarlo sin efecto supone una resolución, ¿sí? Entonces, tiene el efecto retractivo, vuelve al estado anterior a la celebración de ese contrato y si se generó algún perjuicio, se reclamará por los daños y perjuicios. Pero es muy común que existan cláusulas penales en los contratos donde se pauta expresamente de que ante el incumplimiento de una de las partes, el cumplidor está facultado para resolver el contrato. ¿Qué significa resolverlo? Dejarlo sin efecto. Y otra cosa creo que aclaraste, está bien la revocación que se aplica para la donación. La revocación solo se aplica para donación y mandato. Revocar significa también dejarlo sin efecto, ¿sí? Puede ser una causal de revocación de una donación, por ejemplo, si yo le doné hice un contrato de donación hacia un hijo y ese hijo me quiso matar, por ejemplo. O sea, las causales de ingratitud del donatario, se lo llama así el Código Civil y Comercial, habla de causales de ingratitud. Cuando ese donatario realiza un acto que puede, o sea, que roza lo ilegal, se puede revocar, yo puedo revocar la donación y ese bien que pasó al patrimonio de mi donatario vuelve al donante, ¿sí? Y la rescisión, que ahí le falta una S, si mal no recuerdo, creo que se escribía así. A ver, esperen que lo corroboro. Sí, tengo razón. Rescisión, le falta una S. Es muy común en los contratos de alquiler. Un inquilino, ¿sí? No se le dice arrendamiento, lo vuelvo a aclarar, no es una palabra en nuestro código, así que hablen de locación, porque si no va a estar mal en el examen. Eh, es muy común que en los contratos de locación se establezca, tengan la posibilidad del inquilino, o sea, el locatario, de rescindir el contrato. O sea, encuentro un lugar que me sale más barato, lo rescindo, lo dejo sin efecto, ¿sí? Y ahí va a tener efecto a futuro. ¿Qué significa que tiene efecto a futuro? Que todos los alquileres que yo ya pagué, no se los o sea, el dueño de la propiedad no me tiene que devolver lo que ya pagué, porque yo ya lo rescindí. O sea, la rescisión tiene efecto a futuro. ¿Qué significa? De que de acá en adelante yo ya no te voy a pagar más alquileres porque me voy a otro lugar. Ahora, lo que yo ya te pagué no me lo devolvés, porque ya está extinguida la obligación de acá a futuro. ¿Se entiende la diferencia entre rescisión y resolución? ¿Sí?
Bien. Estos Sí. son los montos anormales. Bueno, y quería aclarar eso que no, porque 2 veces lo nombraron arrendamiento, no, es locación, ¿sí? Seguimos. Bien, después hay una partecita muy chiquitita, que es la teoría de imprevisión, que dice que cuando a una parte se le vuelve oneroso, que después también va a ser explicado, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato, sobrevenidas por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, la ley autoriza a la parte perjudicada a pedir extrajudicial o judicialmente la adecuación o la resolución del contrato. Y ahí, como está marcado entre paréntesis, la parte perjudicada no debe estar en mora, si no, no se puede aplicar. Sí, Bueno, esto es muy común, perdón, Matías, sí, está bueno lo que aclaraste. Cuando uno firma un contrato, no sé, donde se pauta, por ejemplo, con un banco, donde vos pautás el tema del, fijás un dólar, un precio, por el tema de la inflación, si vos ves que ese contrato, o con otra persona privada, ¿no? Con otra persona humana, ese contrato se vuelve excesivamente oneroso. ¿Qué significa excesivamente oneroso? Yo no me puedo hacer cargo de lo que firmé, porque por una circunstancia que es ajena a mí, por ejemplo, se disparó la inflación, yo no puedo pagar lo que habíamos acordado. Entonces, yo puedo invocar la teoría de la imprevisión y decir, toda vez que este contrato, digamos, el cumplimiento de mis obligaciones se tornaron excesivamente onerosas, o sea, yo no puedo afrontar estas obligaciones que asumí. Y el motivo de que se hayan tornado excesivamente onerosas tiene que ver por una causa externa, no por responsabilidad mía, porque yo quiero pagar, pero no puedo. Invoco la teoría de la imprevisión, ¿sí? De algo que no se pudo prever, y pido, por ejemplo, que se adecúe el contrato, no sé, modifiquemos las cláusulas. En vez de cobrarme tanto de interés, cobrame menos, por ejemplo. Modifiquemos la tasa de interés para que yo lo pueda pagar o pido la resolución del contrato. Pero como muy bien aclaró Matías, es un requisito no estar en mora. Yo no tengo que ser deudor para poder invocar esta teoría. ¿Se entiende cómo se maneja esto? Es una teoría que se suele usar mucho en materia contractual para cuando, sobre todo en un país como la Argentina, donde rige la inseguridad jurídica en materia contractual, donde nos cambian las reglas de juego a cada rato, y donde uno dice, che, se disparó la inflación, se disparó el dólar, bueno, ¿qué hacemos? Invocamos la teoría de la imprevisión. Es muy común en materia contractual, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos, muy bien. bien. Yo para terminar voy a empezar con la clasificación de los contratos. Eh, existen, la primera es unilateral o bilateral, que antes había mencionado, que un contrato es unilateral cuando una de las partes asume las obligaciones y la otra no está obligada a hacer nada. Y es bilateral cuando las dos partes tienen obligaciones. Como por ejemplo, que antes había mencionado, la prestación de los servicios. Las dos partes asumen las obligaciones. La segunda es gratuito o oneroso. Bueno, es gratuito cuando una parte da algo sin recibir nada a cambio y es oneroso cuando ambas partes reciben un beneficio. Un ejemplo puede ser la compraventa, donde una parte entrega una cosa y la otra paga el precio. Y después ya sigue mi compañera. Bueno, yo voy a seguir con las otras clasificaciones. Las próximas son las consensuales o reales. Nada, los contratos consensuales se perfeccionan con el solo acuerdo de las dos partes, como puede ser un ejemplo la compraventa, y en cambio los reales se llevan a cabo solo con la entrega previa de lo que se había pedido en el contrato, como puede ser un depósito. Después siguen los contratos conmutativos o aleatorios. Los contratos conmutativos son en donde ambas partes conocen de antemano las ventajas y las obligaciones, como puede ser en un arrendamiento, y en cambio los aleatorios, el resultado puede depender de algo incierto, como puede ser en los seguros. Después tenemos los formales y los no formales, que los no formales pueden ser oralmente o escritos sin requisitos especiales, como puede ser un ejemplo de un préstamo. Y los formales deben seguir una forma determinada por la ley, como puede ser un ejemplo también la firma de una escritura para que sea válida la compraventa de un inmueble.
Perdón, Nerea, te interrumpo un segundito. Sí. Fíjense en lo mismo que les dije antes, fíjense en esto. Ujú. Cuando ustedes se van a la parte de acto jurídico, ¿se acuerdan que habíamos hecho la clasificación? Fíjense en que son las mismas clasificaciones, es lo mismo. Nerea acá, Nerea, está muy bien la explicación que está dando, hay una clasificación que no estaba en acto jurídico, que era que los contratos pueden ser consensuales o reales. Esta clasificación no estaba, el resto sí estaba, pero esta no. Entonces la agregamos. Esto es importante saber porque consensual supone que el contrato se perfecciona con la oferta y la aceptación. Ejemplo, la compraventa. Ejemplo, una locación. Ahora, los contratos reales, además de oferta, aceptación, consentimiento, necesito la entrega de la cosa. Como bien lo dijo Nerea, el depósito es un ejemplo. Cuando uno va y deja el auto en el garaje estacionado, eso es un contrato real, porque tengo que entregarle la llave al del auto para que me lo estacione ahí, de manera tal que a partir de ahí surgen las obligaciones, no antes. Otro contrato real que es muy común son los contratos de mutuo. ¿Qué son los mutuos? El préstamo de dinero. Cuando voy al banco y me dan plata, me prestan plata, ¿cuándo empieza a surgir la obligación? Cuando me entregan la plata, no antes. Me tienen que entregar la plata para yo tener que deberla. ¿Me siguen con la lógica? Otro contrato tipo real es el comodato, que después lo van a ver también, el otro grupo lo va a dar. Comodato es cuando me dan, por ejemplo, nunca me sale. ¿Vieron cuando uno contrata cablevisión, contrato de cable, que le dan, ¿cómo se llama? El router, cuando le entregan el router, creo que se llama router, ¿no? Creo que se llama así. Bueno, eso, bueno, el router. Cuando le entregan el router, a partir de ahí nace mi obligación de cuidarlo. Si no me lo dan, no tengo obligación. Entonces, la diferencia entre los consensuales y reales es que los consensuales necesito oferta-aceptación. Listo, y ahí nace el consentimiento y a partir de ahí son obligaciones, son exigibles. En los contratos reales, no, necesito además la entrega de la cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto que está pasando, o sea, esto que están hablando los chicos acá, no es más ni menos que un repaso del capítulo 5 de acto jurídico, solo que hay algunos criterios de clasificación nuevos, pero el resto es más de lo mismo, con lo cual, si saben bien el capítulo 5, en la primera parte del contrato sale solo, ¿sí? Seguimos. Sí. Consensual tenés todos los que te imaginas, tenés locación, compra-venta, leasing, bueno, contrato de seguro también, sí es un contrato consensual. ¿Qué más? Sí, todo lo de seguro va. Y los de reales, lo que dijo Nerea, el de depósito, tenés mutuo, comodato, y no se me ocurre ningún otro contemplado. No tiene que ver con la cosa material o no, Facundo. Consensual tiene que ver con que vos haces la oferta, el otro la acepta prestando el consentimiento, ya hay las obligaciones. En el caso del real, vos necesitas, además de eso, necesitas la entrega de la cosa. O sea, vos, Facundo, me podés exigir a mí que yo te cuide el auto siempre que vos me dejes el auto en el garage. Si vos no me entregás la llave, no la dejas en el garage, ¿cómo vas a pedirme vos a mí que yo te cuide el auto si no está depositado en el garage? ¿Me entendés? Vamos al ejemplo al revés. Yo banco, te puedo exigir a vos, Facundo, que me devuelvas la plata siempre y cuando yo te dé la plata antes. Si yo no te doy la plata antes, no tenés obligación de devolvérmela. No pasa porque sea material o no. Pasa porque en el contrato real vos necesitas la entrega efectiva de la cosa. Y a partir de la entrega nacen las obligaciones. En el otro caso no. En el otro caso las obligaciones nacen con que vos digas, bueno, dale, ¿cuánto te firma el contrato? Por más de que vos, esto es importante, por ejemplo, en el contrato de locación. Es un contrato consensual. ¿Por qué? Vos podés firmar el contrato hoy conmigo, donde yo te alquilo a vos el departamento. Vos, locatario, ingresás, como justo te vas de vacaciones, ingresás en el inmueble el mes que viene. No importa, como vos la fecha de la firma es de hoy, vos ya debés el mes de alquiler por más que hayas ingresado después. ¿Se entiende la diferencia entre consensual y real? Ahora, el contrato real, vos le tenés que pagar al del garage desde el momento que te dan el ticket que dice se cobra a partir de las 10 de la mañana que dejaste el auto. No te cobran. ¿Se entiende la diferencia entre consensual y real? ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con los nominados o innominados. Los contratos nominados son los que están regulados por la ley como un contrato de alquiler.
y los innominados no están expresamente regulados por la ley, pero son igual de válidos. Después seguimos con los contratos principales o accesorios. Un contrato principal no depende de otro para poder existir, como puede ser un contrato de empleo, mientras que los accesorios sí necesitan de otro principal para poder tener sentido, como puede ser una fianza. Después tenemos los de ejecución inmediata o diferida, que en los contratos de ejecución inmediata la obligación se cumple en el momento. Como un ejemplo puede ser como cuando pagas en el momento, o sea, en el acto. Mientras que los de ejecución diferida, el cumplimiento se da más adelante, como también el mismo ejemplo puede ser como cuando pagas en una cuota, o sea, lo pagas más adelante. Después seguimos con los contratos de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Los de ejecución instantánea ocurren en un solo acto, como comprar un producto, mientras que en los contratos de tracto sucesivo las obligaciones se cumplen de forma periódica o continua con el tiempo, como puede ser el pago mensual de una renta. Y después, por último, tenemos los de adhesión, que, bueno, los mencionaron al principio, que son los contratos en donde solo una parte impone las condiciones y la otra lo puede aceptar o no, sin esta posibilidad de negociar. Y como ejemplo yo tenía que son comunes los servicios de telefonía, puede ser, o bueno, también los seguros. Muy bien, perfecto. Fíjense que acá también los criterios de clasificación se comparten con los de actos jurídicos, solo que se agrega el de adhesión. En el acto jurídico no hay criterio de clasificación de adhesión, o sea que son dos criterios nuevos. Y otra cosa, Nerea, que dijo muy bien, nominados o innominados, lo que estamos viendo nosotros acá, sepan que todos los contratos son nominados, o sea, están todos en la ley. No hay contratos innominados, los que vemos nosotros acá. Así que cuando tengan que hacer, esto es importante, para que vayan pensando, se les va a preguntar en el examen de una situación, de un caso hipotético, así como les dije que tendrán que identificar una obligación, poner los elementos esenciales, clasificarlas, lo mismo con el acto jurídico, identificar un acto jurídico, buscar sus elementos esenciales y clasificarlo, también se le puede pedir identificar un contrato, o les digo, bueno, ¿qué contrato se celebra entre Nerea y Facundo? Supongamos que es un contrato de compraventa, ¿no? Que dice el caso. Es un contrato de compraventa. De la definición, se le va a pedir seguramente dar la definición, mencionar los elementos esenciales del contrato, de ese que seleccionaron ustedes, con lo cual tendrán que aplicar el caso práctico, como practicamos en su momento, ¿se acuerdan? Con acto jurídico de obligaciones. Y clasificarlos, según todos los criterios posibles. Entonces van a decir, es un contrato de compraventa, es un contrato bilateral, oneroso, nominado, principal, dependiendo cuál es la compraventa, será de ejecución inmediata o diferida. Si Facundo le compró un televisor a Nerea, que Nerea trabaja en Frávega, entonces, bueno, va a ser diferida porque lo va a pagar en cuotas, Facundo, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el ejercicio? O sea, fíjense en que en el caso de acto jurídico, obligaciones y contratos, el tipo de actividad que se le puede ya tomar es el mismo. Dar la definición, buscar un ejemplo en el caso práctico que les voy a dar, buscar los elementos esenciales del caso que ustedes eligieron y clasificarlo con todos los criterios posibles. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Yo les voy tirando como para que cuando sea el momento del examen no les agarre sorpresa. ¿Sí? Vamos, seguimos. Bueno, ahora sigue mi compañero. Bueno, ahora continúo yo con ejemplos de contratos. Por favor, siguiente slide. Por ejemplo, el contrato de compraventa es uno de los contratos Perdón, más frecuentes que Ezequiel, un utilizan. poquito más fuerte si podés hablar, porque yo te escucho muy bajo. Ah, perdón. Sí, con el micrófono. El contrato de compraventa es quizás el más frecuente de uso común, por así decirlo. Se dice que hay un contrato de compraventa cuando una parte, que sería el vendedor, se obliga a sí mismo a transferir la propiedad de una cosa a otra parte, que sería el comprador. Y ese comprador también se obliga a pagar un precio en dinero por esa cosa. Por ejemplo, un ejemplo de contrato de compraventa sería la compra de un automóvil entre Pablito y Pedrito, por así decirlo. Se quieren comprar un automóvil entre particulares, por así decirlo. El objeto sería, o la cosa sería el auto en cuestión, por así decirlo.
Por ejemplo, un contrato de compra-venta también se caracteriza por ser bilateral, porque genera una obligación entre el comprador y el vendedor, y ambas partes se ven muy involucradas durante el contrato. Es oneroso porque involucra un sacrificio económico entre ambas partes. El vendedor da el automóvil, el comprador da el determinado precio en dinero. Es conmutativo porque ambos ya conocen de antemano lo que hay en el contrato. O sea, yo quiero un auto, pues, y el otro quiere dinero, y así sucesivamente. Y este contrato se caracteriza por ser no formal, a menos que sea de forma estipulada por ley. Por ejemplo, en casos específicos, en la venta de inmuebles, por así decirlo, sí o sí debe ser escrito. Pero Está buena, se perdón, recomienda. está muy bien la aclaración que dijiste, porque acá yo quizás acá hubiese puesto en el PowerPoint no formal o formal. ¿Por qué? Porque la formalidad o no depende del objeto del contrato de compraventa. Si es un sándwich en el buffet de la UTN, es un contrato de compraventa no formal, no necesita ninguna forma, es en el momento, es instantáneo, ¿no? Ahora, si ustedes quieren el Sí, sí, objeto del contrato es un inmueble, es absolutamente formal porque no se por escritura pública. Entonces, está muy bien la aclaración Ezequiel, pero yo acá quizás hubiese puesto no formal o formal, como para evitar. Y sepan que hay más criterios de clasificación. Acá Ezequiel nos da algunos, pero hay más de ahí en va, función sí. de que dijo Nerea, ¿sí? Muy bien, seguimos. Siguiente slide, por favor. Em, En los contratos de compraventa hay incapacidades para hacer o celebrar los contratos. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden adquirir bienes que han estado bajo su administración. Y eso es para evitar, por ejemplo, abusos de poder en esa cuestión. Los jueces, abogados y auxiliares de justicia no pueden adquirir bienes relacionados con litigios en los que se han intervenido, por así decirlo, para garantizar una imparcialidad y ética profesional, entre todo. Y los tutores y curadores o padres en cuestión tienen prohibido comprar bienes de las personas que representan y para no beneficiarse indebidamente de tales. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad no pueden venderse entre sí porque comparten el mismo patrimonio, por así decirlo. O sea, no pueden venderse una propiedad en cuestión en sí mismo. Es parte de lo mismo. Y los mandatarios no pueden comprarse lo que están encarados a vender, salvo una autorización expresa. Eso es para evitar un conflicto de interés personal y el de su mandante. Bien, perdón, Ezequiel, está muy bien lo que Sí, aclaraste, hago otra aclaración. ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 4 que habíamos hablado de, que yo les había dado la parte de capacidad, que les había dicho que la contracara era la incapacidad, el no poder ejercer el derecho, sí, o sea, mejor dicho, no tener el derecho, por ejemplo, de celebrar un contrato, que yo les había dado el ejemplo de si yo tengo un cliente que está en sucesión, tiene los bienes de sus padres en sucesión y lo quiere vender, yo no podía como abogada comprarle. ¿Se acuerdan que les había hecho ese ejemplo? Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, lo que vimos en el capítulo 4, lo que yo expliqué de capacidad, es lo que está hablando acá Ezequiel. O sea, hay casos en donde existe una incapacidad de derecho relativa. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Estas personas que nombró Ezequiel no tienen la capacidad, o sea, no pueden, por ejemplo, celebrar una compraventa porque son funcionarios públicos, porque son los abogados del expediente, porque son los tutores, o sea, los curadores de la persona que es dueña de ese inmueble, los cónyuges entre sí porque tienen un régimen de comunidad. ¿Se entiende? O sea, lo que vimos en el capítulo 4, la parte de la incapacidad de derecho relativa, lo volvemos a repetir acá. Estas personas tienen una incapacidad de derecho, o sea, no pueden celebrar un contrato de compraventa en determinadas circunstancias por un tema de ética profesional, por un tema de bien público, de moral, de buenas costumbres. ¿Se entiende, no? Fíjense cómo uno va volviendo con los capítulos anteriores ahora. ¿Se entendió más o menos? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, Si no profe. se acuerdan, ahora se van a empezar a acordar más porque empezamos, este capítulo es como que va mucho para atrás. Y otra cosa, Ezequiel, bueno, o al grupo, cónyuges va sin la U. GES, le digo que hay un error ahí en el Power. Seguimos. Sí, sí. Siguiente slide, por favor. El contrato de compraventa también establece obligaciones entre las partes. Por ejemplo, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida en las condiciones que se pactaron durante el contrato. Tiene que conservarla hasta que se entregue al comprador y que no sufra ningún deterioro.
debe recibir sí o sí el pago acordado en el contrato por el comprador. Ese pago si es en dinero, por ejemplo. Tiene que garantizar, esto es muy importante, tiene que garantizar evicción y vicios rehibitorios. Ahí me sale. Es decir, tiene que garantizar Lo que... digo yo, reviditorios. O también llamado, acá le pueden poner vicios reviditorios, entre paréntesis, vicios ocultos. Es la misma definición. Sí, o Lo sea, tiene que garantizar... Perdón. Perdón, Ezequiel, que te interrumpa. Lo de garantías de evicción es lo que le había explicado antes Zaira, que les había explicado, eso de que transmiten un derecho que no tienen. Voy y compro en el concesionario y me venden algo cuando no son los verdaderos dueños, ¿sí? No sé si vos, Ezequiel, después vas a explicar el resto. Seguimos. No, solo iba a decir que, por ejemplo, cuando el vendedor tiene que garantizar evicción y vicios rehibitorios, se tiene que garantizar que el comprador pueda, que sea poseedor y que y el comprador pueda poseer ese bien sin que un tercero le reclame la propiedad o algún derecho anterior. Y el de vicios rehibitorios sería que garantizar que la cosa no tenga ningún defecto oculto. Por ejemplo, si le va a vender un automóvil de Pablito a Pedrito, ese automóvil tiene que estar en condiciones y, por ejemplo, no puede tener una falla de motor que la ocultó muy bien, por así decirlo. Y por su parte, el comprador en la obligación del contrato tiene solo dos simples obligaciones, que sería el de pagar el precio estipulado que figura en el contrato en tiempo y forma, y tiene que recibir la cosa comprada, que una vez que se realiza el dicho pago. Una cosita que acabo de que no remarqué mucho abajo, que sería el boleto de compraventa, es un precontrato que se utiliza mucho en la venta de inmuebles, o sea, sirve para reservar la operación y establecer como un compromiso. No transfiere la propiedad y hasta que se realice la escrituración correspondiente, por así decirlo. Es lo que habían mencionado antes, creo, también. Exacto, el boleto, o sea, la manera de instrumentar la forma que tengo yo de probar de que hay un contrato de compraventa, sobre todo cuando el objeto es un bien inmueble, porque el boleto de compraventa se utiliza para bienes inmuebles, es el boleto de compraventa. Entonces yo, si muestro que tengo un boleto de compraventa, es porque entre Ezequiel y yo claramente hay intenciones de celebrar un contrato de compraventa donde Ezequiel me quiere transmitir el dominio del bien inmueble y yo lo quiero adquirir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a responder Ezequiel? Me va a tener que entregar en tiempo y en forma la cosa vendida, tendrá que conservarla en buen estado hasta que me la entregue, tendrá que recibir el precio que acordamos, no me tendrá que exigir más después, y tendrá que dar garantías de evicción y vicios revitorios. ¿Qué significa? Él va a responder por la propiedad que yo le voy a comprar, va a tener que responder de que él es el verdadero dueño, o sea que él transmite un derecho que tiene, no que no es de él, sino que es de él, ¿sí? Y por vicios reeditorios, o sea, vicios ocultos. Si a mí me vende la propiedad, Ezequiel, él dijo el ejemplo del auto que está muy bueno también, que es muy común que suele pasar. En el caso de la propiedad, es muy común que me venda una propiedad toda pintada, divina, y cuando pasan los 6 meses se me empieza a descascarar la pared porque resulta que había filtraciones y hay humedad. Bueno, en ese caso, por más que yo esto es importante, chicos, ¿eh? Uy, esperen que había apagado la cámara, no me di cuenta. Esto es importante que les diga. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, no, pero pará, Magalí, vos ya firmaste la escritura. Pasaron 6 meses y después que firmaste la escritura, empezaste a ver que salió humedad, no importa. No importa que yo ya tenga la posesión de la cosa. Si yo tomo conocimiento, porque él me vendió, Ezequiel, una propiedad como que era nueva, que estaba perfectamente, sin problemas de filtraciones, nada, cuando yo tomo conocimiento de la filtración o de la humedad, automáticamente, apenas conozco, le mando una carta de documento. Y por más que yo tenga la posesión ahora y que ya tenga la escritura a nombre mío, Ezequiel va a tener que responder, porque él fue el vendedor de esa propiedad. ¿Se entiende? Porque imagínense de que si yo voy a una casa y veo que tiene humedad, no la voy a comprar, voy a decirle al dueño, che, arreglala y después me la vendes. Entonces, la parte de los vicios ocultos se utiliza mucho en el derecho para que una vez que se efectivizó esa venta, llegado el caso, dentro del año, supónganse, dentro del año empiezan a aparecer problemas en la propiedad, yo tenga el derecho de reclamar, porque obviamente que si yo voy a ver la propiedad y está toda destruida, la puedo comprar así sabiendo la situación, lo cual se va a dejar constancia en el boleto de compraventa, que yo ya sé de la situación, se va a cubrir el vendedor, y en todo caso le bajo el precio de venta por los arreglos que tengo que hacerle. Ahora, si yo le pago $100.000 y en realidad la propiedad con los arreglos que tengo que hacer vale $90.000,
Bueno, va a tener que responder Ezequiel por los vicios ocultos, porque no, porque me mintió. ¿Se entiende cómo juega esto en la parte de... Esto es muy común, esto es más común de lo que creen, ¿eh? De que uno, vieron que cuando uno ve, cuando las inmobiliarias o los dueños ofertan las propiedades, la ofertan, siempre buscan lo mejor. Ahora, puede pasar que haya problemas de cañerías, vicios que son ocultos. Si la pared está sin pintar, yo no puedo reclamar vicios ocultos porque lo estoy viendo. Ahora, si el vicio oculto es problemas de cañería, temas de humedad, algún caño, no sé, algo que esté roto, algo que esté pasando en el piso, algo que no, digamos, alguna instalación de gas, por ejemplo, que no esté bien hecha, instalación de luz. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, seguimos. Profe, Sí. hay como un tiempo que tiene que pasar para que sea considerado como un vicio oculto o depende del problema. No. Es decir, lo No, que porque se... supongo que, o sea, hay una humedad y eso. A lo mejor no se provocó porque el tipo lo ocultó, sino porque es un problema nuevo que se generó ya teniendo la propiedad después de mucho tiempo, no sé. Claro, es que el problema está, Máximo, en que si vos me vendés a mí la propiedad como que está en perfectas condiciones, tenés que asumir la obligación, por más que la humedad vino después, ¿entendés? Entonces vos, suponete que vos sos el vendedor y tu casa es una casa antigua, es vieja, tiene, ponele 50 años, ¿sí? Que igual no importa, pero en general, cuanto más antigua la propiedad, más daños puede llegar a tener, por lógica, no porque se deprecia el inmueble, ¿no? La cosa. Entonces, suponete, Máximo, que vos cuando sabés que tenés 50 años, el hecho de que en el boleto de compraventa vos especifiques que, por ejemplo, hay que hacerle la cañería nueva, vos, ¿qué voy a hacer yo? Yo te voy a bajar, vos la querés vender a $100.000, yo te digo, bueno, yo te bajo el precio de venta y me hago cargo de esto, pero vos lo especificás, y esa manera de especificarlo te cubre a vos que yo en un futuro te reclame por vicios ocultos, porque no es oculto, porque vos lo estás diciendo en el boleto de compraventa. ¿Entendés lo que te digo? Vos ahí te cubrís. Entonces, yo ya no puedo alegar vicio oculto porque vos, Máximo, antes de firmar el boleto de compraventa, me dijiste, che, Magalí, mirá de que la piensa, por ser antigua, tiene estos problemas. Yo, el valor del mercado son $100.000. Bueno, yo te digo, no, mirá, yo tengo que hacer estos arreglos, te lo cotizo, gastaría $10.000 y yo te pago 90.000. Y quizás, si a vos te cierra, lo firmamos. El boleto de compraventa y después escrituramos. Ahora, si vos me vendés la propiedad como que está en perfectas condiciones y pasan 6 meses y yo empiezo a ver que se me rompe que hay humedad, yo presumo que ese vicio estaba oculto porque vos no me avisaste nada y vos me lo vendiste, digamos, de otra manera. Entonces yo te voy a reclamar a vos. Y generalmente, cuando hay humedad en la pared es porque hay un problema en la construcción y si por ahí pasa un caño es porque hay un problema de cañería, ni que hablar, o de o alguna instalación mal hecha, ¿entendés? Entonces tendrá que responder el vendedor por más que vos seas el dueño hoy en día porque está la escritura a nombre tuyo. El anterior dueño tiene que responder. ¿Se entendió más o menos, Máximo? Sí. Gracias, profe. Bueno, miren, buenísimo. Vamos a dejar acá porque ya son las 11. Tomo lista, les pido que se quede el grupo. Este grupo, la semana que viene, va a empezar dando contrato de locación. Lo dan en 15 minutitos, así siguen los otros grupos. ¿Sí? Así que les falta, creo que Ezequiel, te falta a vos dar contrato de locación. Locación y La ya. semana que viene empezás vos y terminás y das locación en 15 minutitos, ¿está bien? Sí, tal vez en menos, así que no hay problema. Sí, o menos, no, lo que tengas que dar lo cubrís vos y damos esto. Así que acordate de tener el PowerPoint para la semana que viene. Ahora quiero que se quede, tomo lista, se van todos y quiero que se queden 2 grupos para asignarles. No sé el grupo que me dijo que quería dar la semana próxima. El Sé grupo que 4. el grupo 4 de Felicioni y Roteta, bueno, el grupo de Felicioni se queda, así les asigno los temas, y otro grupo más. ¿Qué más quiere dar? El grupo 2 está Pisiotano, Converso, Carlos, Leones y Navarro. Sí, acá Sí, estamos. profe. Sí. Listo, Sí. también se quedan ustedes. Así ya hacemos los primeros grupos. Se quedan ustedes, el grupo de Pisiotano, Converso se queda, y el grupo 2 y el grupo 4. Se quedan después Profe, que tomo lista. Sí. es posible, porque nosotros el grupo 7 tenía pensado hacer el capítulo de sociedades. Sí, pero Pues, esperen
que todavía no tenemos que dar sociedades. Cuando sea el momento me avisan y se quedan ustedes. Tranquilos, Ah, no hay bueno, dale, pero gracias. todavía no llegamos, estamos con contratos. Entonces, se queda el grupo 2 de Converso, Leones, Pisiotano, y el grupo 4, después que tomo lista, se quedan y les asigno los temas, ¿sí? Bueno, díganme, ¿con quién había empezado la última vez a tomar? No me acuerdo, ya perdí. ¿Se acuerdan por dónde había empezado? Creo ¿Había que empezado por el por final Pablo fue. o por la U? Yo creo que por el La última vez principio, me pediste igual no que me te acuerdo. dice que tenías Sí, que hacerlo. empezamos con Agustina. Empecé por abajo la última vez. Sí. Listo, entonces empiezo al revés, empiezo por la. Bueno, los que se tengan que quedar se quedan, que ya les dije, el resto se puede retirar y la semana que viene nos encontramos virtual también, ¿sí? Y cualquier duda con el trabajo me escriben, no hay problema, ¿sí? Aloni está presente. Sí. Alpuy, Presente. muy bien. Álvarez García, Presente. Álvarez Calustián, Presente. Ayala Federico, Presente. Camañe Guido. Chao, Zaira, nos vemos. Buen fin de Camañe, ausente. Colmenares Diego. ¿No? Ausente. Converso Daniel. Presente. Buenísimo. Coronel Teo, presente. Consentino Lucuño. Nuria. Estoy presente, ahí me digo chat. Costarelli Facundo, presente. Sí, sí que dio. Durán Vidaurre, ausente, no viene. Durén Tobías. Presente. Muy bien. Felicioni Tiffany. Presente. Muy bien. Flores Maquera. Presente, profesor. Presente. Franco Federico. Presente. Freite Torres. Presente. Ahí está, muy bien. Presente. García Beizaga, Catherine. Presente. Muy bien. González Camila. ¿No? Tienen 4 faltas, González Camila. Avísenle que ya va a quedar afuera. Victoria Grisolía, presente que dio oral. Y Anino Nerea, presente que dio oral. La Sati Camila había dado también, ¿no? Sí. Había dado oral. Sí, sí, presente. Lexese, ausente. Leones, Leandro. Presente. Licenblat, Tomás. Presente. Buenísimo. Lin Zavala, Mateo. Presente. Muy bien. Luján Rodríguez. Presente. Maizares Carlos. Presente. Maritato Steven, creo que lo vi por ahí. Presente. Sí, sí, Muy sí, bien. acá estoy. Martínez López Ezequiel, también. Presente. Bien. Ah, sí que ahí estabas dando el oral. Mercado Melanie. Presente. Muy bien. Moré Juan Manuel. No, ausente. Museto Tomás. Presente. Nardelli Lorenzo. Presente. Navarro Ramiro, lo vi por ahí. Sí, presente. Notaro Ignacio. Presente. Ojañán Robert. Presente, profe. Muy bien. Pisiotano Máximo, estaba ahí presente. Presente, sí, profe. Piñeiro Tomás. Presente, profe. Teo Coronel. A ver, para Coronel, ya te nombré, Coronel. Sí, ya me puse nombraste porque hoy presente. dale, sí, quédate tranquilo. Por eso, chao, buen fin de semana. No, chau, chau, buen fin de, está todo bien. Piñeiro Tomás, ¿me dijo presente? Sí, acá, profe. Sí. Moré está, porque aparece en el chat, pero ¿Se escucha? Hola. ahí está. Moré Tomás, te puse Ah, bien. presente. Atenti, porque si no, chicos, es un lío. Piñeiro Tomás presente, Ponce Cabeza, Samir. Presente, profesora. Muy bien. Quintán Sebastián. Presente, profe. Muy bien. Quispe Leonardo. Está también. Presente, sí. Sí. Rodríguez Santi Marcelo.